Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Estudio descubre que el quitar las amígdalas puede aumentar su riesgo de desarrollar 28 tipos de enfermedades. 13 de junio de 2018 por Alan McKettler. ¿Tuviste tus amígdalas cuando eras niño? ¿Le ha dado un médico esta recomendación a su hijo o a un niño que usted conoce? Se realizan más de 530,000 procedimientos de amigdalectomía cada año solo en los Estados Unidos y, de hecho, es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes. Una nueva investigación ahora muestra que esta operación puede poner a los pacientes en riesgo de contraer más de 28 enfermedades más adelante en la vida. Algunos podrían decir que esto es simplemente sentido común, nuestros órganos están ahí por una razón, entonces, ¿deberíamos hacer todo lo posible para mantenerlos ahí y evitar la cirugía siempre que sea posible? En general, el enfoque principal de la medicina si algo se rompe, ingresa y lo arregla, o lo elimina, raramente mirando la causa raíz del problema y tratando de determinar por qué los síntomas se manifiestan de esta manera en primer lugar. Este estudio servirá como una excelente guía para que los médicos sean más conscientes con la recomendación de esta cirugía y exploren todas las otras opciones primero. ¿Quién es un candidato para la amigdalectomía? En general, los niños que son propensos a contraer infecciones de la garganta y tienen dificultad para respirar por la noche debido a las amígdalas inflamadas son los típicos participantes. Mientras que las amigdalectomías pueden ayudar a respirar durante el sueño y pueden reducir la frecuencia de infecciones de garganta a corto plazo, los investigadores australianos descubrieron que la extirpación de las amígdalas o adenoides en la garganta también aumentaba las probabilidades de afecciones alérgicas y enfermedades de la piel y los ojos. Se cree que esto se debe a que estos tejidos desempeñan un papel más importante que puede haberse pensado previamente al detectar y bloquear la invasión de bacterias y virus para que no entren en los pulmones y la garganta. El estudio. Según los autores de la revista de la Asociación Médica Americana, Otorrinolaringología, los riesgos fueron importantes para muchas enfermedades y grandes para algunos, después de la cirugía. El estudio accedió a los registros de salud de 1.2 millones de niños daneses entre 1979 y 1999, 60,400 de los cuales recibieron una amigdalectomía, adenoidectomía o una cirugía combinada. Luego miraron a estos mismos niños en sus 30 años y descubrieron que aquellos pacientes que tenían una amigdalectomía infantil en realidad habían triplicado sus riesgos de infecciones de las vías aéreas superiores, como resfríos, rinitis y bronquitis en comparación con aquellos que no tenían sus amígdalas remoto. El riesgo de asma y neumonía aumentó en alrededor del 50% en aquellos que se sometieron a la cirugía. Estas infecciones ya son comunes en la comunidad. Los autores dijeron que el impacto adicional de tener las amígdalas fuera fue considerable. Nuestros resultados muestran un mayor riesgo de enfermedades a largo plazo después de la cirugía, ayuda a retrasar la extirpación de amígdalas y adenoides si es posible, lo que podría ayudar al desarrollo normal del sistema inmune en la infancia y reducir estos posibles riesgos de enfermedad, dijo el autor principal del estudio, Dr. Sanders de la Universidad de Melbourne. A medida que descubrimos más sobre la función de los tejidos inmunes y las consecuencias de por vida de su eliminación, especialmente durante las edades sensibles cuando el cuerpo se está desarrollando, la eliminación de las adenoides, el tejido en la parte posterior del techo de la boca, justo debajo de la cavidad nasal, en realidad duplica el riesgo de enfermedad pulmonar crónica, que incluye asma y enfisema. Estas afecciones son mucho más raras que las infecciones respiratorias típicas, solo el 0.25% de la población general en sus 30 años tiene una forma de EPOC. Los autores del estudio concluyeron que no era sorprendente que la eliminación de estas partes clave del sistema inmune del cuerpo pudiera volverse más susceptible a contraer una enfermedad o enfermedad respiratoria o relacionada con el sistema inmune. Mayor susceptibilidad a 28 formas de la enfermedad, que incluyen enfermedades de la piel, infecciones oculares e infecciones parasitarias. Estas enfermedades fueron un 78% más prevalentes en personas que previamente habían tenido estas cirugías. Debido a que las enfermedades antes mencionadas no están relacionadas con las vías respiratorias, esto demuestra que hay una función mayor en el papel de las amígdalas de lo que se pensaba anteriormente. Nuestros resultados muestran un mayor riesgo de enfermedades a largo plazo después de la cirugía, ayuda a retrasar la extirpación de amígdalas y adenoides si es posible, lo que podría ayudar al desarrollo normal del sistema inmunológico en la infancia y reducir estos posibles riesgos de enfermedad, dijo el autor principal Dr. Shawn Byers, de la Universidad de Melbourne. A medida que descubrimos más sobre la función de los tejidos inmunes y las consecuencias de por vida de su eliminación, especialmente durante las edades sensibles cuando el cuerpo se está desarrollando. Kim Mitchell,
Un otorrinolaringólogo consultor y miembro del Consejo del Royal College of Surgeons, dijo que los hallazgos fueron interesantes y sin duda justifican una mayor investigación. Antes de optar por extirpar las amígdalas o las adenoides, los cirujanos siempre considerarán y discutirán todas las opciones de tratamiento, incluidos los tratamientos no quirúrgicos, con los pacientes y los padres en el caso de los niños, dijo. Ha habido una disminución significativa en el número de amigdalectomías y adenoidectomías realizadas en las últimas décadas.